Veamos un tema de matemáticas de primer grado. El tema es forma, magnitudes y medidas del eje forma, espacio y medida. Los aprendizajes esperados es calcular el perímetro de la circunferencia y el área de polígonos desarrollando y aplicando fórmulas. El objetivo, usar las fórmulas para calcular el perímetro y el área de polígonos en la resolución de problemas. Vamos a empezar por ver las definiciones. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica que tiene todos sus lados rectos. Un polígono regular es aquella figura geométrica que tiene todos sus lados rectos y además son iguales, lo mismo que sus ángulos. Un polígono irregular pues es el que no cumple la condición dada anteriormente, es decir, que no tiene todos sus lados iguales o que no todos sus ángulos miden lo mismo. En un polígono regular, pues bueno, como dijimos, todos sus lados y todos sus ángulos miden exactamente lo mismo. Los polígonos regulares que conocemos, bueno, empezamos por el triángulo, que tiene 3 lados, el cuadrado, que tiene 4, y a partir de 5 lados les podemos llamar polígonos en general. Bueno, de pentágono, hexágono, heptágono, octágono, dependiendo de la cantidad de lados, es el nombre que recibe. Vamos a empezar por ver la fórmula para calcular el perímetro de un polígono. El perímetro de un polígono se calcula sumando la medida de todos sus lados. Si el polígono es regular, quiere decir que todos sus lados son iguales, entonces multiplicamos la medida de un lado por el número de lados. De esta manera, el perímetro de un polígono regular será el número de lados por la medida de un lado. Recordando, si simplificamos esto y lo ponemos en forma de una expresión algebraica, nos queda P es igual a N por L. Recordando que la P es perímetro, la N es el número de lados y la L lo que mide cada lado. Vamos a ver ahora la fórmula para calcular el área de un polígono regular. Para encontrar el área de un polígono regular, tenemos que recordar primero una fórmula que ya conocemos, que es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Veamos cómo lo vamos a determinar. Tenemos un polígono, en este caso tenemos un polígono de 6 lados, es un hexágono. Vamos a trazar líneas del centro a cada uno de los vértices de tal manera que vamos a dividir este polígono en triángulos que van a quedar iguales, triángulos congruentes. Si separamos uno de estos triángulos y calculamos su área, haríamos lo siguiente. El área del triángulo es base por altura entre 2. ¿Sí? Este triángulo se repite 6 veces en todo el polígono. Bueno, en este polígono se repite 6 veces. Si fuera un polígono de 5 lados, se repetiría 5 veces. Si fuera uno de 8 lados, se repetiría 8 veces. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de lados. Bueno, el área del polígono va a ser la suma de las áreas de todos los triángulos, que, por cierto, siempre van a tener igual número de lados, o sea, igual número de triángulos, igual número de lados. Obtenemos la siguiente fórmula a partir de aquí. Es base por altura entre 2, que es el área de un círculo, de un triángulo, y lo vamos a multiplicar por n, que es el número de lados que tenga el polígono. Esta fórmula nos sirve para calcular el área de un polígono regular. Ahora, vamos a continuar. Si en la fórmula anterior que acabamos de ver sabemos que uno de los lados del triángulo, que es la base, es también la medida del lado del polígono.
Y luego, la altura del triángulo es también lo que conocemos como apotema en un polígono. De tal manera que si cambiamos estos elementos en la fórmula que ya obtuvimos, y en lugar de base ponemos lado y en lugar de altura ponemos apotema, nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Como sabemos que L por N, o sea, lado por número de lados, es lo que nos ayuda a calcular el perímetro de este polígono, entonces vamos a cambiar lado por número de lados, la vamos a poner en lugar de esto P, que es el perímetro. Entonces nos quedaría P multiplicado por apotema entre 2, que es esto que está aquí. Esta es una fórmula, digamos, abreviada para poder calcular el perímetro de el área de un polígono regular. Recordemos que la P es perímetro, la A es apotema y pues lo tenemos que dividir entre 2. Ok, para abreviar esto, para calcular el área de un polígono regular podemos usar cualquiera de las siguientes dos fórmulas. La primera es base por altura entre 2 multiplicado por el número de lados, recordando que dividimos en triángulos. La segunda es perímetro por apotema entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el perímetro y el área de un octágono regular que mide 6 centímetros de lado y 4 centímetros de apotema. Empezamos por el perímetro. La fórmula que voy a usar va a ser número de lados por lados. ¿Cuántos lados tiene? 8. Un octágono tiene 8 lados. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? 6 centímetros. 8 por 6 son 48 centímetros. Es lo que mide la línea que hay alrededor de el octágono. Ahora vamos a calcular el área. El área la voy a calcular con la fórmula que dice perímetro por apotema entre 2. El perímetro son 48 centímetros que acabamos de calcular. El apotema son 4 centímetros, que es uno de los datos que nos dieron al principio. Lo multiplicamos y lo dividimos entre 2 y obtenemos 96 centímetros cuadrados. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos un estadio de fútbol de un equipo que tiene una forma de hexágono regular. El perímetro del estadio es de 1200 metros. ¿Cuánto mide cada lado de dicho estadio? O sea, si caminamos alrededor del estadio, caminamos 1200 metros. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Creo que es muy fácil de calcular, pero vamos a hacerlo por un método algebraico. El perímetro es número de lados por lo que mide cada lado. Sustituimos los valores que conocemos. El perímetro es 1200, 6 es el número de lados y L es la medida de cada lado, que no sabemos cuánto es. Esto es una expresión algebraica, es una ecuación de primer grado. Si despejamos la L, nos va a quedar 1200 entre 6. 1200 entre 6 son 200, es lo que mide cada uno de los lados de este estadio. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí nos dan unos datos que corresponden a un pentágono regular. Un pentágono tiene 5 lados, cuyo lado mide 12 centímetros. Ok, nos dicen, el lado mide 12. El apotema mide 10.4. El perímetro, después de hacer un cálculo, mide 60 centímetros y el área 312 centímetros cuadrados. Nos piden que a partir de estas medidas calculemos las medidas de otros pentágonos. Pero aquí vamos a estar cambiando la medida de los lados. Es decir, vamos primero a hacer el doble, después vamos a hacer el triple
Después vamos a hacer el 4 veces más grande el lado, luego 5 veces más grande y así sucesivamente con las medidas que nos muestran. Veamos. Para el primer caso, tenemos un pentágono que mide 12 centímetros de lado, 10.4 de apotema. Si calculamos el perímetro, va a ser número de lados por lado, 5 por 12, que son 60 centímetros. Si calculamos su área, va a ser perímetro, que son 60 centímetros, por apotema, que son 10.4, dividido entre 2. Nos da un resultado de 312 centímetros cuadrados. Este es el pentágono que nos dan inicialmente. Ahora, este pentágono vamos a hacerlo más grande, de tal manera que sus lados ahora midan 24 y su apotema mida 20.8, es decir, el doble. Vamos a calcular el perímetro de este nuevo pentágono. Sería 5, que es el número de lados, por 24, que mide cada lado, nos da un total de 120 centímetros. Como podemos ver, el perímetro se duplicó, se hizo el doble. ¿Por qué se hizo el doble? Porque esta medida, que es la medida de cada lado, se hizo el doble también. Ahora vamos a calcular el área. El área sería perímetro, que es 120, por apotema, que es 20.8, dividido entre 2, nos da 1248 centímetros cuadrados. Como vemos aquí, no es el doble del área del pentágono original. Aquí sucede que se hizo 4 veces más grande. No 2, 4. ¿Por qué? Bueno, resulta que el perímetro, que medía 60, ahora mide 120, es decir, el doble. El apotema, que medía 10.4, ahora mide 20.8, es decir, el doble. Entonces realmente no estamos multiplicando por 2 el área, sino por 4, porque es el doble del perímetro y el doble del apotema. Por eso la medida del área crece 4 veces. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Ya sabemos las medidas del pentágono original. Ahora vamos a hacer que crezca 3 veces su lado y su apotema. De tal manera que ahora van a medir 36 y 31.2 centímetros. Si calculamos el perímetro de este nuevo pentágono, nos va a quedar 5, que es el número de lados, por 36, que mide cada lado, son 180. Aquí podemos ver que 60 por 3 nos da 180, que es la cantidad en la que se incrementa este perímetro. ¿Por qué se incrementó 3 veces? Porque la medida de su lado se incrementa 3 veces. Ahora, el área va a ser perímetro, que es 180, por apotema, que es 31.2, dividido entre 2, nos da 2.808 centímetros cuadrados. El área del pentágono original lo multiplicamos 9 veces para obtener el área del pentágono que estamos calculando ahora. ¿Por qué 9 veces? Repetimos lo que dijimos en el ejemplo anterior. El perímetro, que era 60, lo multiplico por 3 para que ahora mida 180. El apotema, que era 10.4, lo multiplico por 3 para que ahora mida 31.2. Entonces realmente el área la vamos a multiplicar por 3 y luego por 3 de nuevo. 3 por 3 son 9. Por eso el factor de crecimiento en el área es de 9. Y vamos a ver un ejemplo más antes de concluir este tema. Ahora lo que vamos a hacer es que las medidas las vamos a disminuir a la mitad. Vamos a poner, en lugar de 12, 6 centímetros de lado, y en lugar de 10.4, 5.2 centímetros de apotema.
Para calcular el perímetro de este polígono reducido, multiplicamos 5 por 6, que es eh, la medida de su lado por el número de lados, son 30 centímetros. Como podemos ver, el perímetro se redujo a la mitad. ¿A qué se debe esta reducción? A que los lados ahora miden la mitad. Si antes medían 12, ahora van a medir 6. Ahora vamos a ver qué sucede con el área. Perímetro son 30, apotema 5.2, los multiplicamos, los dividimos entre 2 y nos da 78 centímetros cuadrados. Si nosotros dividimos el área del polígono original entre 4, nos va a dar el área del nuevo polígono. Ahí, haciendo un análisis como lo hicimos en los casos anteriores, 60, que era el perímetro original, lo divido entre 2 para que ahora mida 30. Y 10.4, que era el apotema original, lo divido entre 2 para que ahora mida 5.2. Entonces el factor de conversión o de conversión para las áreas será entre 4. Ok, vamos a ver si entendemos esto. Vamos a verlo en la tabla. Las medidas originales son la línea amarilla, que era el pentágono que nos dieron, y nos dicen ahora, vamos a hacer por 2 cada lado. El apotema también se va a hacer por 2. El perímetro también se va a hacer por 2. Pero el área no va a ser el doble. El área va a ser por 2 y luego otra vez por 2. ¿Sí? Para calcular el siguiente, que sería el triple, el lado aumenta el triple, el apotema también va a aumentar el triple, el perímetro el triple, pero el área va a ser el triple y luego otra vez el triple. Para la siguiente sería, si el lado aumenta 4 veces y el apotema aumenta 4 veces, entonces el perímetro aumenta 4 veces y el área aumenta 4 veces y 2 veces. Es decir, aquí podríamos multiplicar por 16. Para la siguiente línea, el lado va a ser la mitad, el apotema la mitad, el perímetro también va a ser la mitad y el área va a ser la mitad y luego otra vez la mitad. Y para el último ejemplo, o para la última línea, los lados se van a reducir dividiéndolos entre 3. El apotema también, por lo tanto el perímetro también se va a dividir entre 3, pero el área se va a dividir entre 9, es decir, entre 3 y luego otra vez entre 3. Bueno, de esta manera podemos completar una tabla de medidas como la que les estoy mostrando a partir de una medida inicial. Esperemos que esto les sirva y que puedan completar sus trabajos.